Bienvenidos a este recorrido por uno de los casos más perturbadores registrados en la historia de las sierras mexicanas. El año era 1895, cuando las colinas ondulantes del centro de México aún guardaban secretos que los ferrocarriles en expansión y las líneas telegráficas no habían iluminado por completo. En el pequeño asentamiento de Arroyo Seco, enclavado a la sombra de la Sierra Madre Oriental, se erguía la Hacienda Vargas, una casa de 2 pisos que alguna vez fue orgullosa, con un porche envolvente y una cúpula distintiva, que había caído en el abandono tras la muerte de Francisco Vargas, un comerciante de madera moderadamente exitoso, cuyo negocio había suministrado madera a los intereses ferroviarios que avanzaban a través del Paso del Águila. La viuda, Elena Vargas, continuaba ocupando la casa, aunque los locales notaban que se había vuelto cada vez más recluida en los meses siguientes al fallecimiento de su esposo. Según los registros del Condado de Octubre de 1895, varios ganaderos en las cercanías de Arroyo Seco reportaron pérdidas inusuales, no animales enteros sino porciones de ellos, reses encontradas cortadas sin sangre, cerdos a los que les faltaban solo los cortes selectos, corderos descubiertos con incisiones precisas, donde se había extraído la carne más tierna. Las sospechas iniciales recayeron en lobos o pumas, aunque cazadores experimentados como Jerónimo Ruiz, cuya declaración manuscrita aparece en los archivos del alguacil Rivera, notaron que la precisión de los cortes parecía decididamente antinatural para cualquier depredador conocido en esas sierras. «He cazado estas montañas por casi 50 años», dice la declaración de Ruiz, «y nunca he visto a ningún felino ni lobo que destase a su presa como si la preparara para una cena dominical». El periódico de Arroyo Seco, una publicación semanal con una circulación de aproximadamente 400 lectores, mencionó brevemente los incidentes en su edición del 21 de octubre, atribuyéndolos a actividad inusual de depredadores y aconsejando a los ganaderos que aseguraran su ganado por la noche. Lo que el periódico omitió, pero que aparece en el diario personal del alguacil Mateo Rivera, era que los incidentes formaban un círculo aproximado alrededor de la propiedad Vargas, sin reportes provenientes de las fincas al lado opuesto de Arroyo Seco. El alguacil Mateo Rivera, cuyo diario fue descubierto durante la renovación del Palacio Municipal de Durango en 1976, documentó una visita a la Hacienda Vargas el 11 de noviembre de 1895. En sus notas describe a la viuda como inusualmente bien alimentada, para una mujer en luto, y menciona el peculiar aroma a carne curada que parecía impregnar la casa, a pesar de no haber un ahumadero visible en la propiedad. La entrada del diario continúa con observaciones sobre la casa en sí. Las ventanas del piso superior habían sido cubiertas desde dentro, aunque la señora Vargas afirmaba que era para preservar los muebles del daño solar. La parte trasera de la casa, que alguna vez sirvió como cocina de verano, había sido cerrada con una nueva puerta de construcción sólida, inusual para una mujer viviendo sola encargar tal trabajo. La entrada concluye con una observación perturbadora. El despensa de la señora Vargas mostraba provisiones que excedían lo que cualquier mujer sola podría requerir. Sin embargo, ella afirmaba no esperar visitantes ni emplear ayuda desde que el señor López dejó su servicio en septiembre. Este señor López, identificado en los registros parroquiales como Juan López, había sido empleado como jardinero y manitas para los Vargas por casi 8 años. Su partida abrupta, documentada en una carta a su hermano en Guadalajara, se explicaba solo como respuesta a las peticiones peculiares de la ama tras la muerte del amo. La carta, preservada en los archivos de la Sociedad Histórica Mexicana, menciona que López había sido solicitado para adquirir ciertos artículos de naturaleza privada que sus sensibilidades cristianas no le permitían obtener. La carta contiene un curioso postdata. Si se hacen indagaciones sobre mi partida, apreciaría que indiques que he viajado al norte, aunque en verdad planeo permanecer en Guadalajara por el futuro previsible. Para diciembre de ese año, los incidentes con el ganado habían cesado, coincidiendo con reportes de los conductores de diligencias sobre un inusual aumento en paquetes entregados a la Hacienda Vargas. Según los libros de contabilidad de la Tienda General de Arroyo Seco, la señora Vargas había comenzado a ordenar cantidades inusuales de sal, nitrato de potasio y suministros para envasado. A pesar de vivir sola, el propietario, Hernán Gómez, notó en su diario personal que la viuda había desarrollado una complexión peculiarmente robusta y sonrosada, donde otros se marchitan en el agarre del invierno.
Gómez también registró que la señora Vargas había empezado a ordenar ciertos artículos a través de él, en lugar de directamente de proveedores, pagando un premium por su discreción. Estos incluían cuchillos especializados de un cuchillero en Monterrey, frascos de vidrio de dimensiones inusuales y químicos típicamente usados en la preservación de especímenes anatómicos, artículos que Gómez procuró a través de contactos en el Colegio Médico de Ciudad de México. Diciembre también trajo la primera desaparición que más tarde se conectaría al caso Vargas. Un vendedor ambulante llamado Esteban Morales, quien había estado haciendo rondas estacionales por las comunidades de las sierras mexicanas por más de una década, no llegó a su parada programada en Durango. Según los manifiestos de diligencias, Morales había desembarcado en Arroyo Seco el 19 de diciembre, planeando pasar 3 días visitando residentes locales antes de continuar su viaje. La última vista confirmada de Morales vino de Sofía Ramírez, quien operaba una pequeña casa de huéspedes en Arroyo Seco, y reportó que el vendedor había mencionado asegurar una cita prometedora con la viuda en la colina antes de partir en la mañana del 20 de diciembre. Cuando Morales no regresó esa noche, la señora Ramírez asumió que había recibido hospitalidad en una de las fincas periféricas. Solo cuando no reclamó su equipaje para el 22 de diciembre, notificó al alguacil Rivera. Una búsqueda en el área circundante arrojó solo el maletín de muestras de Morales, descubierto abandonado cerca del arroyo que marcaba el límite oriental de la propiedad Vargas. Cuando fue interrogada, la señora Vargas reconoció que Morales la había visitado, pero afirmó que se había ido antes del atardecer, mencionando planes para visitar la finca Herrera, a unos 4 kilómetros de distancia. Ezequiel Herrera, sin embargo, declaró que ningún vendedor había llamado a su propiedad durante ese periodo. El médico local, el doctor Manuel Soto, documentó una visita a domicilio a la Hacienda Vargas en enero de 1896, convocado por la señora Vargas por quejas de indigestión. Sus notas médicas, descubiertas en una colección de papeles donados a la Universidad Nacional Autónoma de México en 1969, describen los aposentos de la viuda como meticulosamente mantenidos pero extrañamente dispuestos. Los muebles posicionados para obscurecer ciertas puertas y una inexplicable corriente de aire emanando de lo que deberían ser paredes sólidas. El doctor Soto prescribió un remedio simple para su queja digestiva, pero escribió privadamente que encontró su condición física desconcertantemente robusta para una mujer de sus años y situación, notando que mientras la mayoría de las viudas se marchitan en ausencia de la provisión de un esposo, la señora Vargas parecía haber prosperado, su complexión rubicunda, su figura rellenada donde el duelo típicamente deja huecos. Lo más curioso en las notas del doctor Soto fue su observación de sonidos provenientes de las porciones supuestamente desocupadas de la casa. 2 veces durante mi examen, percibí lo que parecía ser movimiento desde la parte trasera de la casa, un paso arrastrado seguido por un tintineo metálico reminiscente de utensilios de cocina. Cuando pregunté si otra persona estaba presente, la señora Vargas se agitó notablemente, atribuyendo los sonidos al asentamiento de una casa vieja en el agarre invernal y dirigiendo nuestra conversación con determinadas amabilidades hacia temas de chismes locales. Enero de 1896 también trajo una ola de frío inusual al centro de México, con temperaturas cayendo lo suficiente para congelar el arroyo que corría a través de Arroyo Seco. Este evento meteorológico, documentado en almanaques de la época, forzó a los viajeros a buscar refugio donde pudieran encontrarlo. Según los registros de diligencias, 2 pasajeros, Javier Wilson, un comerciante de joyas de Veracruz, y María Colina, una joven mujer viajando a Guadalajara para asumir un puesto como institutriz, quedaron varados en Arroyo Seco cuando el conductor de la diligencia consideró los caminos demasiado peligrosos para el paso. La casa de huéspedes de la señora Ramírez ya estaba a capacidad debido al clima. Se buscaron alojamientos alternos para los viajeros varados. La esposa del reverendo Hernández tomó a la señorita Colina, mientras que el señor Wilson, según el registro del conductor, aceptó una invitación para quedarse en una fina casa en la colina, presumiblemente la Hacienda Vargas. Wilson fue observado abordando la siguiente diligencia disponible, el 24 de enero,
Una vez que los caminos se despejaron, la señorita Colina, sin embargo, le diría más tarde a la esposa del reverendo Hernández que le pareció extraño que Wilson partiera sin el maletín de cuero que había guardado tan celosamente durante su viaje, un detalle que solo se volvería significativo meses después. El punto de inflexión en esta acumulación quieta de rarezas vino el 24 de febrero de 1896, cuando un buhonero llamado Salvador Cruz no regresó de su ruta a través de Arroyo Seco. Según declaraciones dadas al alguacil Rivera, Cruz había mencionado planes para visitar la hacienda Vargas, habiendo oído que la viuda podría estar interesada en comprar algunos de sus ofrecimientos más exóticos, específicamente una colección de hierbas y compuestos de Mérida, que se decía preservaban la juventud y la vitalidad. Cruz, conocido en toda la región por su personalidad flamboyante y su modo distintivo de vestir, era fácilmente reconocido y recordado. Sus clientes regulares en Durango se preocuparon cuando no hizo su aparición programada allí, el 27 de febrero. Cuando el alguacil Rivera visitó la hacienda para indagar sobre la visita de Cruz, la señora Vargas afirmó que el buhonero la había visitado, pero se había ido antes del atardecer, dirigiéndose hacia el siguiente asentamiento. El alguacil notó que durante su conversación, un sonido de golpeteo persistente emanaba de algún lugar dentro de la casa, un sonido que la señora Vargas atribuyó a una tubería de agua afectada por la helada invernal. Lo más perturbador en la cuenta del alguacil fue su observación de que al partir, notó lo que parecía ser el bastón distintivo del buhonero, tallado con serpientes e incrustado con nácar, apoyado junto a la puerta trasera de la hacienda Vargas. Cuando indagó sobre este artículo, la señora Vargas explicó que Cruz le había vendido varios bienes, pero había dejado accidentalmente su bastón atrás, prometiendo recuperarlo en su próximo circuito por el área. El diario del alguacil Rivera indica que permaneció sospechoso, pero carecía de causa suficiente para investigar más en ese momento. Sin embargo, envió indagaciones a contactos de aplicación de la ley en condados vecinos, solicitando información sobre los movimientos de Cruz. Estas indagaciones al final no arrojaron resultados, ya que Cruz nunca fue visto nuevamente después de su visita a la hacienda Vargas. Para marzo, los rumores habían comenzado a circular por Arroyo Seco. La viuda, una vez compadecida por su pérdida, se había convertido en el tema de conversaciones susurradas que cesaban cuando extraños entraban a la habitación. Según los registros de asistencia a la iglesia, la señora Vargas había dejado de asistir a los servicios dominicales, su ausencia explicada por una carta al reverendo Hernández, citando una práctica devocional privada que mejor se ajusta al estado contemplativo de una viuda. Esta carta, preservada en la correspondencia del reverendo, contiene una caligrafía notablemente diferente de la vista en comunicaciones anteriores de la señora Vargas, una discrepancia que más tarde se atribuiría a su salud declinante, pero en ese momento pasó desapercibida. Marzo también trajo la desaparición de Antonia Torres, una joven mujer que había sido empleada intermitentemente como lavandera en varios hogares de Arroyo Seco. Según la declaración de su madre al alguacil Rivera, Antonia había mencionado asegurar empleo estable con la viuda en la colina, expresando emoción sobre los salarios generosos ofrecidos, por lo que se describía como deberes domésticos ligeros y asistencia ocasional con proyectos especiales. Antonia partió hacia la hacienda Vargas el 22 de marzo, llevando consigo un pequeño maletín con sus pocas posesiones. Cuando no regresó para la celebración de cumpleaños de su hermano menor el 28 de marzo, su madre se preocupó. La indagación del alguacil Rivera en la hacienda Vargas respecto al paradero de Antonia fue recibida con la afirmación de que la chica había trabajado solo 4 días antes de partir, supuestamente habiendo recibido una carta ofreciendo mejor empleo en Guadalajara. La señora Vargas produjo lo que afirmaba era una nota de Antonia, agradeciéndole por la oportunidad, pero explicando su decisión de buscar fortuna en otro lugar. La nota, según el diario del alguacil Rivera, parecía estar escrita en la mano de Antonia, aunque su madre insistiría más tarde en que Antonia apenas podía escribir su propio nombre, mucho menos componer el mensaje articulado mostrado al alguacil. La documentación más concreta viene de registros de tierras archivados en abril de 1896, mostrando que la señora Vargas había comenzado a comprar propiedades adyacentes, empezando con la finca abandonada de Mendoza, que bordeaba su hacienda al norte, seguida por 2 parcelas más pequeñas que extendían sus holdings hacia el este, efectivamente aislando su propiedad de la observación casual de vecinos. Lo que hacía estas transacciones notables no era solo su timing, sino el hecho de que la viuda parecía tener acceso a fondos que excedían con creces lo que se creía dejado por su difunto esposo.
Según registros bancarios examinados durante una investigación posterior, las cuentas de Francisco Vargas habían mostrado signos de tensión financiera significativa en los meses antes de su muerte, con múltiples préstamos tomados contra sus activos madereros y una hipoteca sobre la casa familiar que permanecía pendiente al momento de su fallecimiento. Sin embargo, para abril de 1896, Elena Vargas estaba realizando transacciones en efectivo, pagando precios premium para asegurar propiedades que habían languidecido en el mercado por años. La fuente de esta prosperidad repentina se convertiría en una pregunta central en la investigación subsiguiente, aunque en ese momento se atribuyó a inversiones previamente desconocidas o recursos familiares accedidos tras la muerte de Francisco. Abril también trajo la primera conexión documentada entre la señora Vargas y individuos más allá de la vecindad inmediata de Arroyo Seco. Registros telegráficos de la oficina de Durango muestran múltiples mensajes intercambiados entre la viuda y destinatarios en Guadalajara, Monterrey y tan lejos como Veracruz. El contenido de estos telegramas nunca fue registrado, pero la frecuencia de la comunicación sugiere una correspondencia activa sobre asuntos de alguna urgencia. Adicionalmente, registros financieros del ahorro y préstamo de Arroyo Seco indican que la señora Vargas estableció una cuenta separada en abril, en la que se hicieron depósitos regulares, sumas variadas que llegaban por giro bancario de diferentes ciudades a lo largo del sureste mexicano. Mayo de 1896 trajo un calor inusual al centro de México, y con él vinieron los primeros reportes de un olor inusual emanando de la dirección de la propiedad Vargas. Wilfredo Tapia, cuya finca yacía a Sotavento, lo describió en una queja al alguacil como similar a un ahumadero, pero socavado por algo mucho más perturbador, como el olor de un campo de batalla después de 4 días bajo el sol. Varios otros residentes del área hicieron observaciones similares, con uno describiendo el olor como dulce y pútrido a la vez, como carne podrida, pero de alguna manera preservada. La respuesta del alguacil Rivera, según registros del condado, se demoró casi 10 días debido a su asistencia a una reunión de aplicación de la ley en Ciudad de México. Este timing podría haber sido consecuencial, ya que varios testigos reportarían más tarde actividad aumentada en la hacienda Vargas durante este periodo. Múltiples carretas llegando y partiendo bajo cubierta de la oscuridad, cargadas con cajones y barriles de contenidos desconocidos. Ezequiel Gómez, hijo del propietario de la tienda general, afirmó haber observado a la señora Vargas supervisando la carga de estas carretas mientras vestía lo que describió como un delantal de carnicero manchado oscuro bajo la luz de la luna. Cuando Rivera finalmente llegó a la hacienda Vargas el 31 de mayo, encontró la casa principal cerrada y aparentemente desocupada. Tras no recibir respuesta a sus llamados, procedió a caminar el perímetro de la propiedad. Fue entonces, según su reporte oficial, que descubrió una bodega de raíces recientemente construida detrás de la casa, su puerta asegurada con un candado elaborado de diseño inusual. Más preocupante era el rastro de fluido oscuro que parecía haber sipt de debajo de la puerta de la bodega, manchando el suelo en un camino que llevaba hacia un pequeño arroyo, en el borde de la propiedad. Sin causa legal para forzar la entrada, el alguacil Rivera regresó al pueblo para buscar una orden basada en las circunstancias sospechosas. El juez de paz, sin embargo, era reacio a emitir tal documento contra una viuda de posición basada solo en olores inusuales y una bodega cerrada. Según registros del Palacio Municipal, el asunto permaneció sin resolver por casi 3 semanas, mientras Rivera reunía evidencia más sustancial, entrevistando a vecinos sobre las ocurrencias extrañas, documentando el patrón de desapariciones que habían plagado el área desde el invierno anterior y armando un caso de que algo siniestro estaba transpirando en la hacienda Vargas. Esta demora resultó consecuencial. El 16 de junio de 1896, un incendio de origen indeterminado estalló en la hacienda Vargas. Para cuando la brigada voluntaria de bomberos llegó de Arroyo Seco, la casa principal ya estaba envuelta en llamas. Como documentado en múltiples declaraciones de testigos, la señora Vargas no fue encontrada en ningún lugar durante el incendio, ni se descubrieron restos en las cenizas una vez que el fuego fue extinguido. Lo que el incendio reveló, sin embargo, fue mucho más perturbador de lo que la gente del pueblo había imaginado. Mientras las llamas alcanzaban el área detrás de la casa, se reportaron múltiples explosiones, consistentes con la ignición de químicos, más tarde identificados como agentes preservadores. El calor aparentemente comprometió la integridad estructural de la misteriosa bodega de raíces, causando que su techo colapsara hacia adentro,
y exponiendo sus contenidos tanto al fuego como a la mirada horrorizada de los bomberos. Según la declaración jurada del capitán de bomberos Elías Montoya, fechada el 17 de junio de 1896, lo que descubrimos desafiaba la comprensión cristiana y me perseguirá en sueños hasta que el Señor me llame a casa. La bodega contenía numerosos vasos grandes de cerámica, muchos de los cuales se habían roto en el calor para revelar restos humanos preservados, no cuerpos completos, sino porciones seleccionadas con la precisión de un carnicero. La declaración de Montoya continúa describiendo en detalle clínico el descubrimiento de extremidades separadas en las articulaciones, torsos sin extremidades, todos preservados de una manera que sugería conocimiento de técnicas anatómicas más allá de las de un carnicero común. Lo más perturbador fue la observación de Montoya de que algunos de los frascos de preservación llevaban etiquetas, con nombres reconocidos como pertenecientes a viajeros que habían sido reportados, desaparecidos a lo largo de las rutas de diligencias, a través de Arroyo Seco en los últimos 7 meses. Entre estos estaban Morales Dick y Cruz Feb, correspondientes al vendedor ambulante y el buhonero cuyas desapariciones habían sido notadas pero no investigadas a fondo. Otras etiquetas llevaban solo nombres parciales o iniciales, sugiriendo víctimas cuyas ausencias habían pasado completamente desapercibidas. Una investigación subsiguiente reveló una cámara oculta debajo de la casa principal, accesible a través de una puerta oculta en el despensa. Esta cámara, parcialmente protegida del fuego por su construcción de piedra, contenía libros de contabilidad, documentando ventas de lo que se describía solo como carne especial a clientes tan lejos como Guadalajara e incluso Monterrey. Estas transacciones correspondían con una serie de depósitos inusuales en la cuenta de la señora Vargas en el ahorro y préstamo de Arroyo Seco, totalizando una suma que equivaldría a casi $2 millones en moneda actual. Los libros de contabilidad, porciones de los cuales fueron recuperados intactos, revelaban una operación sofisticada. Cada entrada incluía un código identificando la fuente, un peso, un método de preservación y un precio, este último aumentando dramáticamente para lo que se describía como cortes premium o artículos especiales. Lo más perturbador eran notaciones respecto a preferencias de clientes. J.H. prefiere especímenes más jóvenes y tiernos, o el Dr. S. requiere material adecuado para preparaciones de rejuvenecimiento, paga premium. La investigación se expandió para incluir un examen de la correspondencia de la señora Vargas, revelando comunicaciones con individuos en posiciones de riqueza e influencia a lo largo de la región. Estas cartas, escritas en un código que los investigadores descifrarían más tarde, discutían la calidad excepcional de sus productos y contenían solicitudes para variedades específicas basadas en edad, salud y otras características. Los corresponsales pronto incluyeron médicos, empresarios y al menos 3 funcionarios electos, aunque sus identidades estaban protegidas por el uso de iniciales y nombres en código. Quizás lo más escalofriante fueron los efectos personales recuperados de lo que parecía haber sido el estudio privado de la señora Vargas, una habitación desconocida incluso para antiguos empleados del hogar. Entre estos artículos estaba un diario, parcialmente consumido por el fuego, conteniendo lo que los investigadores describieron como recetas, utilizando ingredientes que ningún libro de cocina legítimo incluiría jamás. El diario hacía referencias repetidas a las propiedades sustentadoras y rejuvenativas de consumir ciertas preparaciones. Las pocas páginas intactas, preservadas ahora en los registros sellados de la Agencia Mexicana de Investigación Criminal, reportedly contienen notas detalladas sobre la calidad comparativa de diferentes fuentes basadas en edad, salud y ocupación. El diario también contenía lo que parecían ser observaciones personales de la señora Vargas sobre los efectos de su dieta. Entradas describían vigor aumentado, complexión mejorada y una sensación de que el tiempo se detenía, junto a anotaciones más perturbadoras sobre el desarrollo de gustos adquiridos y antojos, que solo podían ser satisfechos por fuentes cada vez más específicas. La entrada legible final, fechada el 14 de junio de 1896, solo 3 días antes del incendio, mencionaba que había llegado el momento de reubicar las operaciones, ya que los suministros locales habían atraído atención no deseada. La investigación del alguacil Rivera se expandió para incluir una revisión de registros de muertes en la región, revelando un patrón inusual. Francisco Vargas no había sido el primer esposo que Elena había sobrevivido. Según documentos desenterrados en archivos municipales en Puebla, una Elena Morales, el nombre de soltera de Vargas,
Había estado casada con un Gregorio Hernández que murió bajo circunstancias ambiguas en 1887. El certificado de defunción, firmado por un médico que para entonces ya había fallecido, listaba la causa como enfermedad debilitante de origen desconocido, un diagnóstico convenientemente vago, que levantó preguntas cuando se vio a la luz de eventos subsiguientes. Antes de eso, registros de Veracruz mostraban a una Elena Morales casada con un Vicente Pérez, quien desapareció durante una expedición de caza en 1881. Pérez nunca fue encontrado, aunque un grupo de búsqueda descubrió su rifle y porciones de su ropa cerca de un barranco empinado. Su cuerpo se presumió haber sido arrastrado por el río abajo, y tras un periodo apropiado de luto, su viuda cobró su modesta herencia y se reubicó. La conexión más perturbadora, sin embargo, surgió de archivos periodísticos en Mérida, Yucatán, que contenían un relato de 1874 sobre una joven mujer nombrada Elena Morales, quien había sido encontrada inconsciente junto a los restos parcialmente consumidos de su familia, tras lo que se creía era una invasión domiciliaria durante el caos temprano de la Revolución Mexicana. La joven mujer, según el relato periodístico, no tenía memoria del ataque, pero se notó que estaba notablemente ilesa y bien nutrida a pesar de supuestamente estar atrapada en la casa por casi 3 semanas antes del descubrimiento. El relato periodístico incluye una entrevista con el médico que la trató, quien expresó sorpresa por la condición robusta de la joven mujer, a pesar de la ordalía, y notó que parecía haberse sostenido con provisiones del despensa familiar durante su confinamiento. Lo que el artículo no menciona, pero que aparece en la correspondencia privada del médico descubierta durante investigación para una historia médica de la Revolución en 1978, es su observación perturbadora de que los restos de la familia de Elena mostraban signos de preparación post-mortem inconsistentes con los patrones de alimentación de animales salvajes o alimañas. Este hilo histórico, cuando se combina con la evidencia de Arroyo Seco, sugiere un patrón de comportamiento que abarca más de 3 décadas. Elena Morales, más tarde Vargas, había desarrollado una práctica de canibalismo que comenzó posiblemente como un mecanismo de supervivencia durante los días desesperados de la Revolución, pero evolucionó en una empresa calculada, combinando ganancia financiera con una creencia perturbadora en las propiedades rejuvenativas de consumir carne humana. En cuanto a la señora Vargas misma, nunca fue encontrada. Avistamientos fueron reportados tan al oeste como Sonora y tan al norte como Monterrey en los años siguientes al incendio, pero ninguno fue confirmado. Un cartel de Se Busca de 1897, ahora en la colección del Museo Estatal de Durango, la describe como de aproximadamente 45 años de edad, aunque a menudo confundida con mucho más joven, y advierte que podría haber cambiado su apariencia y manierismos sustancialmente. El cartel ofrece una recompensa de 700 pesos por información, llevando a su captura, una suma sustancial para la época, reflejando la seriedad con la que las autoridades veían sus crímenes. La investigación se cerró oficialmente en 1901, con la señora Vargas presumida haber perecido ya sea en el incendio o mientras huía de la justicia. Sin embargo, una curiosa nota al pie aparece en el registro del Hotel Fairmont en Ciudad de México, fechado noviembre de 1915, casi 20 años después del incidente de Arroyo Seco. El registro contiene una entrada para una E. Vargas, con una dirección de origen listada simplemente como Sierras Mexicanas. Lo que hace esta entrada noteworthy es el reporte subsiguiente del gerente del hotel a la policía respecto a la desaparición de uno de su personal de cocina en la misma noche, un joven hombre descrito como excepcionalmente robusto y saludable. Registros policiales de Ciudad de México indican que se realizó una investigación, pero la huésped misteriosa había partido antes de poder ser interrogada. Una camarera que había atendido la habitación reportó encontrar manchas inusuales en la bañera y varios frascos pequeños de vidrio entre los artículos dejados atrás. El reporte fue archivado y olvidado hasta 1980 cuando un investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México lo encontró mientras estudiaba patrones de desapariciones no resueltas a lo largo del centro de México. Durante el siglo XX temprano, el caso de la viuda Vargas permanece como uno de los más perturbadores en la historia criminal mexicana, aunque raramente se discute en canales oficiales. La tierra donde la hacienda Vargas una vez estuvo, permaneció sin desarrollar hasta 1968, cuando un proyecto de expansión de carretera requirió excavación del área. Los trabajadores reportedly desenterraron vasos adicionales de cerámica enterrados profundamente
debajo de lo que había sido el jardín trasero. Estos fueron rápidamente reenterrados por órdenes de oficiales municipales y no existe registro formal de su descubrimiento, más allá del diario personal del capataz del sitio, donado a la Sociedad Histórica Mexicana por su hijo en 1982. El diario describe el descubrimiento de al menos 25 contenedores grandes de cerámica, similares a aquellos usados para encurtir o preservar, enterrados aproximadamente a 7 metros bajo la superficie. Cuando uno fue roto accidentalmente durante la excavación, se encontró conteniendo restos humanos preservados, de una manera sugiriendo conocimiento profesional de técnicas anatómicas. La cuenta del capataz indica que oficiales municipales ordenaron que los vasos fueran reenterrados en otro lugar e instruyeron a todos los trabajadores a mantener silencio sobre el descubrimiento. La ubicación de este sitio de entierro secundario no fue registrada, aunque el folclore local sugiere que podría yacer debajo de lo que ahora es el carril norte de la carretera 45, aproximadamente a 4 kilómetros fuera de los límites actuales de Durango. El caso Vargas representa un capítulo troubling en la historia de las sierras mexicanas, uno donde el aislamiento de comunidades rurales, los recursos limitados de la aplicación de la ley local y la renuencia a sospechar de una mujer tal malevolencia calculada, se combinaron para permitir que un depredador operara a plena vista. Sirve como recordatorio de que los monstruos más terroríficos en nuestra historia no han sido criaturas sobrenaturales, sino humanos que han abandonado su humanidad en pursuit de sus deseos. Quizás lo más unsettling es la serie de reportes de personas desaparecidas archivados en varias ciudades a lo largo del Pacífico mexicano entre 1896 y 1918, cada uno describiendo la desaparición de individuos vistos por última vez en compañía de una viuda bien preservada, de medios independientes. Estos reportes, compilados por un investigador en la Universidad de Guadalajara en 1980, muestran un patrón de movimiento consistente, con alguien que entendía el valor de nunca permanecer en un lugar lo suficiente para atraer atención. El trabajo del investigador nunca fue publicado, y la colección de documentos fue reportedly perdida durante una reorganización de archivos en 1981. Lo que sobrevivió, sin embargo, fue una sola fotografía descubierta entre los efectos del investigador tras su muerte en 1982. La imagen, tomada en Acapulco en 1917, muestra a una mujer vestida a la moda estimada en sus 70s, aunque las notas del investigador indican que ella afirmaba estar celebrando su 95 cumpleaños. El rostro de la mujer está parcialmente obscurecido por una sombrilla, pero lo visible muestra una complexión notablemente sin arrugas y ojos alertas que parecen enganchar directamente con la cámara. En la parte trasera de la fotografía está escrito simplemente, «He aún con hambre después de todos estos años». Según la tradición local en Arroyo Seco, que desde entonces ha sido incorporado a la comunidad más grande de Durango, ciertas secciones de la vieja propiedad Vargas permanecen malditas, no por fuerzas sobrenaturales, sino por el peso psicológico de lo que ocurrió allí. Cazadores y excursionistas reportan una aversión instintiva al área, describiéndola como demasiado quieta, o sintiéndose como si fueran evaluados al pasar por la vecindad. La vida silvestre también parece evitar la ubicación, creando una zona muerta noticiable en un bosque por lo demás próspero. Una encuesta geológica conducida en 1965 ofrece una explicación potencial para al menos algunos de los efectos persistentes. Muestras de suelo del área mostraron concentraciones inusuales de químicos consistentes con aquellos usados en técnicas de preservación del siglo XIX, sugiriendo que el suelo mismo había sido contaminado por las actividades de la viuda. Esta contaminación podría explicar el comportamiento extraño de la vida silvestre local y quizás incluso el malestar psicológico experimentado por humanos que se aventuran demasiado cerca. La historia de Elena Vargas continúa resonando porque explota un miedo fundamental, que aquellos en quienes confiamos, aquellos que deberían nutrirnos y cuidarnos, podrían en cambio vernos meramente como recursos a ser cosechados. En una era cuando el viaje se volvía más común, pero la comunicación permanecía limitada, la vulnerabilidad de extraños pasando por comunidades aisladas creaba condiciones perfectas para un depredador como la viuda. Lo que permanece incierto y quizás lo más perturbador es si Elena Vargas siempre fue el monstruo en que se convirtió, o si algo la transformó. El relato de Mérida en 1874 sugiere un evento desencadenante potencial, pero la precisión clínica evidente en sus actividades posteriores indica una mente metódica
que había refinado sus técnicas a lo largo de muchos años. Fue su evolución en una cosechadora de carne humana impulsada por necesidad durante aquellos días desesperados de la revolución, por la búsqueda de riqueza o por algo mucho más perturbador, una creencia de que el consumo de carne humana proveía algún tipo de sustento más allá de meras calorías. Una respuesta parcial podría yacer en una colección de remedios folclóricos documentados por un etnógrafo estudiando tradiciones serranas en los 1930s. Entre estos remedios estaba una creencia perturbadora, atribuida a ciertos practicantes aislados de que el consumo de tejidos humanos específicos podía transferir la fuerza, juventud o vitalidad del fallecido al consumidor. Esta creencia, registrada como una curiosidad histórica en lugar de una práctica activa, lleva similitudes unsettling a las recetas reportedly encontradas en el diario parcialmente quemado de la señora Vargas. El etnógrafo, el doctor Guillermo Herrera, notó en su correspondencia personal que sus indagaciones en esta tradición particular fueron recibidas con resistencia inusual. Informantes que habían compartido libremente otras prácticas folclóricas, de repente se volvieron reticentes, y en un caso abiertamente hostiles. Herrera abandonó esta línea de investigación tras recibir lo que describió como una advertencia entregada, no en palabras, sino en la colocación deliberada de un cuchillo de carnicero en mi umbral, la hoja posicionada para captar el sol matutino. Uno no puede evitar preguntarse si esta intimidación vino de alguien que sabía más sobre el caso Vargas de lo que estaban dispuestos a reconocer, quizás incluso un antiguo cliente de las provisiones especiales de la viuda. La pieza final y quizás más chilling de documentación relacionada al caso surgió en 1976, cuando renovaciones a un viejo edificio en Monterrey desenterraron una habitación oculta conteniendo correspondencia de negocios preservada. Entre estos papeles estaba una carta fechada abril de 1896, dirigida a una señora E. en un apartado postal en el centro de México. La carta, escrita por alguien identificándose solo como un cliente satisfecho, expresa gratitud por las propiedades restaurativas notables de su provisión especial e indaga sobre colocar un pedido más grande del mismo calidad de producto, preferiblemente sourced de stock similarmente robusto. La carta continúa con especificidad perturbadora. Desde que comencé el régimen que prescribió, he notado una mejora marcada en mi complexión, vigor y agudeza mental. Mi médico, inconsciente de la verdadera naturaleza de mi suplemento dietético, ha expresado asombro por la reversión de lo que había diagnosticado como un declive incurable. Atribuyo este milagro enteramente a su expertise en selección y preparación, y estoy preparado para pagar generosamente por acceso continuado a sus productos singulares. La implicación es clara. Elena Vargas no era meramente una asesina operando en aislamiento, sino que había desarrollado una clientela de individuos adinerados, dispuestos a participar en canibalismo por beneficios percibidos, ya sean medicinales, supersticiosos o simplemente como un lujo perverso. Esta red de clientes explicaría los recursos financieros sustanciales a su disposición y sugeriría que incluso después de su desaparición de las sierras mexicanas, podría haber continuado su comercio en otro lugar, atendiendo a aquellos cuyos deseos por vitalidad, longevidad o experiencias exóticas superaban todos los límites morales. En 1981, una mujer anciana fue admitida a un sanatorio privado fuera de Guadalajara, sufriendo de lo que fue diagnosticado como demencia nutricional. Según las notas del médico admitente, la mujer, que se identificó como Eleonora Bautista, repetidamente solicitaba carne especial y afirmaba haber mantenido su apariencia juvenil bien entrada en sus sienes a través de prácticas dietéticas aprendidas en el sur. Una fotografía incluida en su archivo muestra a una mujer que, a pesar de su edad reclamada avanzada, aparecía no mayor de 70. El médico atendiente notó estructuras dentales inusuales consistentes con décadas de dieta anormal. La mujer murió 4 semanas después de la admisión, su cuerpo cremado a solicitud de un abogado que presentó papeles nombrándolo como su representante. Ninguna familia jamás se presentó a reclamar sus efectos. Entre estos efectos catalogados por el administrador del sanatorio, estaba un pequeño diario encuadernado en cuero, conteniendo lo que se describió como recetas y observaciones de naturaleza perturbadora. El diario fue reportedly entregado a autoridades médicas para estudio adicional, pero no existe registro de sus contenidos publicado. Una enfermera que había examinado brevemente el diario antes de su confiscación afirmó más.
tarde que contenía instrucciones detalladas para la preparación de tejido humano en varias formas junto a anotaciones sobre los efectos específicos derivados de consumir diferentes cortes y fuentes. ¿Era Eleonora Bautista la identidad final de Elena Vargas? Los registros del sanatorio no proveen respuesta definitiva, ya que fueron fuertemente redactados antes de ser archivados, con toda información identificatoria más allá de la fecha de admisión removida. Lo que permanece claro, sin embargo, es que el caso de la viuda Vargas representa un horror único mexicano, uno nacido en el aislamiento de comunidades rurales, nutrido por la disrupción y compromiso moral de la revolución, y sostenido por la codicia y vanidad de aquellos dispuestos a consumir a otros, literalmente y figurativamente, para mantener su propio privilegio y vitalidad. Las sierras del centro de México han presenciado incontables tragedias a lo largo de los siglos, desde el desplazamiento de pueblos indígenas hasta los conflictos sangrientos de colonos y la pobreza desesperada de comunidades montañosas. Sin embargo, entre estos muchos dolores, la predación quieta de Elena Vargas destaca, no por su escala, sino por su intimidad calculada. En un paisaje donde la supervivencia a menudo demandaba elecciones duras, ella transformó la necesidad en metodología, el hambre en comercio y el asesinato en un oficio practicado con la misma precisión que enlatar conservas o ahumar carne. Quizás el aspecto más perturbador del caso es cuán Chedí ha sido borrado de la historia oficial. Ningún monumento marca los sitios de sus crímenes. Ninguna advertencia precauciona a visitantes sobre el pasado oscuro del área. Como muchas verdades incómodas sobre nuestra historia, la historia de la viuda de Arroyo Seco ha sido enterrada no por fuerzas sobrenaturales o conspiración gubernamental, sino por el deseo humano natural de olvidar de lo que somos capaces en nuestro peor momento. Sin embargo, para aquellos que saben dónde mirar, la evidencia permanece, esparcida a través de archivos y colecciones históricas, preservada en historias familiares pasadas a través de generaciones de residentes de Arroyo Seco, e incrustada en el inexplicable malestar que aún permea ciertos parches de bosque en las sierras mexicanas. Sirve como recordatorio de que a veces los depredadores más peligrosos son aquellos que entienden precisamente lo que los humanos anhelan, ya sea comida, riqueza, juventud o el confort de creer que los monstruos no pueden llevar rostros familiares. Mientras el sol se pone sobre las sierras mexicanas esta noche, considera esto: las técnicas que Elena Vargas pioneró, identificar presas vulnerables, establecer confianza, cosechar lo que necesitaba y mercadear sus productos a aquellos cuya riqueza los aislaba de consecuencias, no son tan diferentes de los comportamientos predatorios que continúan en nuestro mundo moderno. Los métodos podrían haber cambiado, pero el impulso subyacente de consumir a otros para ganancia personal permanece eerily familiar. Y quizás en algún lugar en una instalación de almacenamiento con clima controlado conteniendo los efectos de Eleonora Bautista, yace un diario con recetas y técnicas refinadas a lo largo de décadas, aguardando redescubrimiento por alguien que, como Elena misma, ve a otros humanos no como personas, sino como recursos a ser cosechados, porque el verdadero horror de la viuda Vargas yace no en lo que hizo, sino en cuán fácilmente sus métodos podrían ser adaptados por aquellos que comparten sus apetitos en nuestro propio tiempo. La próxima vez que pases por un pequeño pueblo en las sierras mexicanas y te detengas en un establecimiento local para una comida casera, toma un momento para considerar qué podría estar en la receta especial que ha estado en la familia por generaciones. Después de todo, los clientes de la viuda nunca cuestionaron la fuente de sus provisiones rejuvenativas. Simplemente disfrutaron los beneficios y pidieron más. En 1978, un curioso adendum al caso Vargas surgió durante la restauración de una casa antebellum en Veracruz. Los trabajadores descubrieron un compartimento oculto, debajo del piso de la cocina, conteniendo un pequeño libro encuadernado en cuero, sus páginas amarillentas por la edad, pero la caligrafía aún nítida y precisa. El libro no contenía información identificatoria sobre su dueño, pero los contenidos llevaban similitudes striking a los fragmentos del libro de recetas recuperado de la Hacienda Vargas. Este volumen de Veracruz, sin embargo, estaba completo, conteniendo no solo instrucciones de preparación, sino justificaciones filosóficas para lo que el autor desconocido denominaba la sostenibilidad última. Aquello que nos sustenta no necesita ser desperdiciado. Un pasaje lee: la carne que una vez albergó un espíritu ahora partido, puede continuar sirviendo al transferir su esencia a aquellos que aprecian su valor. En consumir honramos y en honrar,
preservamos algo de lo que de otra manera se perdería enteramente a la tierra. El aspecto más perturbador de este texto no era su contenido, sino su procedencia. Según registros de propiedad, la casa había sido comprada en 1899 por una señora Elisa Valverde, descrita como una viuda de gustos refinados y medios independientes que se había reubicado de puntos al oeste. La señora Valverde era recordada en columnas sociales locales como una anfitriona elegante, cuyas fiestas de cena eran altamente buscadas por la élite de Veracruz, particularmente por su cocina innovadora, que los invitados describían como incomparable y restaurativa. Elisa Valverde desapareció de los registros de Veracruz en 1910, coincidiendo con una serie de investigaciones en personas desaparecidas, principalmente sirvientes y trabajadores transitorios en el área. Para cuando las autoridades comenzaron a conectar estas desapariciones a la viuda sofisticada, ella ya había partido, dejando atrás una casa que mostraba signos de abandono apresurado. La conexión de Veracruz sugiere que Elena Vargas no solo escapó de la justicia, sino que continuó sus prácticas en una nueva ubicación, adaptando su metodología a un entorno más urbano mientras mantenía el patrón esencial: identificar víctimas vulnerables, procesar sus restos para consumo y mercadear sus productos a clientes adinerados, buscando las propiedades rejuvenativas que afirmaba proporcionar. Evidencia adicional de este patrón surgió en 1981, cuando un investigador en la Universidad Autónoma de Nuevo León descubrió registros financieros de un club social en Monterrey, que operó entre 1911 y 1917. El club, conocido como la Sociedad de Rejuvenecimiento, había sido ostensiblemente dedicado a la salud y longevidad a través de enfoques científicos modernos. Su membresía incluía médicos prominentes, industrialistas y al menos un gobernador estatal. Los libros de contabilidad del Sociedad mostraban pagos regulares a una Madame E. por suplementos dietéticos y preparaciones propietarias, a precios que traducirían a miles de dólares por ítem en moneda actual. El investigador también desenterró correspondencia entre el presidente de la sociedad y esta Madame Elisa, en la que ella proporcionaba instrucciones específicas para el consumo de sus productos. La preparación debe ser consumida dentro de 4 días de entrega para mantener su eficacia. Aquellos que han seguido el régimen más fielmente reportan los mayores beneficios, particularmente cuando el material fuente es emparejado al recipiente en términos de vigor, juventud y vitalidad. La conexión de Monterrey terminó abruptamente en diciembre de 1917, cuando las autoridades comenzaron a investigar la desaparición de varios trabajadores inmigrantes que habían sido vistos por última vez en la vecindad del apartamento de Madame Elisa, en un distrito fashionable de la ciudad. Para cuando la policía llegó a la residencia, había sido vaciada de todos los efectos personales, aunque vecinos reportaron olores y sonidos inusuales en los días precediendo su partida. El rastro se enfría después de Monterrey, con solo reportes esparcidos y avistamientos no confirmados para sugerir dónde Elena Vargas, o cualquier identidad que hubiera asumido para entonces, podría haber continuado sus actividades. Un registro de hotel en Guadalajara en 1919 muestra a una Eve Morales quedándose por 4 semanas, durante las cuales 3 empleados del hotel vanished sin cobrar sus salarios. Una casa de huéspedes en Ciudad de México en 1925 fue brevemente operada por una señora Elisa Valdés, quien era recordada por su apariencia notablemente juvenil, a pesar de su cabello plateado y su hábito de ofrecer comidas especiales a huéspedes selectos de gusto discerniente. La posibilidad más intrigante viene de registros médicos descubiertos durante investigación para una historia de técnicas tempranas de cirugía plástica. Una clínica privada en Monterrey operando de 1928 a 1937 listaba entre sus pacientes a una mujer identificada solo como paciente Eve, quien se sometió a una serie de procedimientos descritos como rejuvenecimiento facial y ocultamiento de identidad. Las notas del cirujano indican que la paciente era fisiológicamente remarcable, presentándose como una mujer en sus 70s, pero con el sistema vascular y resiliencia de tejido de alguien décadas más joven. El cirujano atribuyó esta anomalía a herencia genética superior, aparentemente inconsciente de las peculiaridades dietéticas de la paciente. Si esta paciente era indeed Elena Vargas, habría estado en sus 80s para ese tiempo. Sin embargo, descripciones consistentemente notaban su apariencia y vigor inusualmente juveniles. Esto levanta preguntas perturbadoras sobre la
eficacia de su régimen nutricional, y sugiere que sus prácticas caníbales podrían haber sido motivadas no solo por profit, sino por una creencia genuina en sus propiedades rejuvenativas, una creencia potencialmente reforzada por su propia experiencia. La conexión confirmada final al caso Vargas viene de los registros del sanatorio previamente mencionados de 1981, describiendo a la mujer anciana que se identificó como Eleonora Bautista. Si esta era indeed Elena Vargas en su encarnación final, había sobrevivido a la remarcable edad de al menos 110, manteniendo una apariencia décadas más joven hasta su enfermedad final. Las notas del médico atendiente indican que su deterioro comenzó solo después de que ya no pudo mantener lo que llamaba su dieta especial. Lo más perturbador fue la observación del administrador del sanatorio de que la habitación de Bautista requería supervisión constante, ya que había sido descubierta 2 veces intentando muestrear tejido de pacientes incapacitados en habitaciones vecinas. El personal atribuyó este comportamiento a demencia, pero a la luz de su identidad potencial, sugiere una compulsión que se había arraigado tan profundamente a lo largo de décadas que persistía incluso cuando sus facultades comenzaron a fallar. ¿Qué hacemos de esta historia fragmentada? Si aceptamos la evidencia conectando a Elena Morales Vargas a las varias identidades que asumió a lo largo de décadas, Elisa Valverde, Madame Elisa, Elisa Valdés, Eleonora Bautista, nos confrontamos con la posibilidad de un depredador que operó continuamente desde los 1870s hasta los fines de los 1980s, reclamando víctimas innumerables, mientras servía a una clientela de individuos adinerados dispuestos a participar en canibalismo por beneficios percibidos. Esta narrativa desafía nuestra comprensión de asesinos seriales como fenómenos de la era moderna. Sugiere que mucho antes de que el término fuera acuñado, individuos con compulsiones similares existían, sus actividades obscurecidas por las limitaciones de comunicación, la movilidad de la sociedad mexicana y la renuencia a reconocer tales extremos de comportamiento humano. En el caso de Elena Vargas, estos factores fueron compuestos por expectativas de género de la época, que hacían a las autoridades reacias a atribuir tal violencia calculada a una mujer. Quizás el aspecto más unsettling del caso Vargas es la implicación de que no estaba sola en sus prácticas, que representaba meramente la proveedora en una red que incluía consumidores adinerados e influyentes que participaban knowingly en canibalismo por beneficio personal. La correspondencia recuperada de varias fuentes sugiere que estos clientes estaban plenamente conscientes de la naturaleza de las provisiones especiales que compraban, enmarcando su consumo como una práctica sofisticada de salud en lugar del tabú que representaba. Esta red de consumidores, doctores, empresarios, políticos, potencialmente explica por qué investigaciones en las actividades de Vargas fueron repetidamente obstaculizadas, evidencia perdida, registros sellados o destruidos. Aquellos que habían partaken de sus productos tenían toda razón para asegurar que la extensión completa de sus operaciones nunca saliera a la luz, lest fueran implicados en prácticas que destruirían sus reputaciones y posiblemente terminarían sus vidas en la horca. Según la tradición local en lo que ahora es Durango, el área donde la hacienda Vargas una vez estuvo, permanece contaminada por lo que ocurrió allí. Desarrolladores han comprado repetidamente la tierra solo para abandonar proyectos, después de encontrar lo que describen como complicaciones imprevistas. El intento más reciente, en 1975, involucraba planes para un fraccionamiento residencial que fue abandonado después de que 4 trabajadores de construcción sufrieran pesadillas idénticas involucrando a una mujer bien vestida que los invitaba a cena. Una explicación psicológica para este malestar persistente podría encontrarse en el concepto de memoria cultural, la manera en que comunidades preservan y transmiten experiencias a través de historias y advertencias, creando una aversión compartida a sitios asociados con trauma histórico. El aislamiento que una vez hizo las sierras mexicanas territorio ideal para las actividades de Elena Vargas ha disminuido con el tiempo, pero el impacto psicológico de sus crímenes continúa reverberando a través de generaciones de residentes locales. Para aquellos que estudian los aspectos más oscuros del comportamiento humano, el caso Vargas representa un ejemplo troubling de cómo impulsos predatorios pueden ser normalizados e incluso comercializados bajo las condiciones correctas. La transición de la viuda de sobreviviente a asesina a empresaria siguió una lógica que, aunque monstruosa, no carecía de consistencia interna. Identificó un mercado,
individuos adinerados buscando juventud y vitalidad, y proporcionó un producto que creía entregaba esos beneficios, independientemente de los límites morales y legales que destrozaba. Esta comercialización de canibalismo encuentra ecos disturbing en prácticas contemporáneas, donde tejidos humanos son comodificados y consumidos metafóricamente si no literalmente. El lenguaje usado en la correspondencia entre la señora Vargas y sus clientes, referencias a fuentes premium, cortes selectos y calidad superior, se asemeja nada tanto como a la terminología de mercadeo usada para vender bienes de lujo a clientela exclusiva. En este sentido, la viuda Vargas representa no una aberración, sino una manifestación extrema de tendencias que persisten en formas más sublimadas: el deseo de consumir a otros por beneficio personal, la disposición a explotar vulnerabilidad por profit y la capacidad de racionalizar acciones monstruosas a través de justificaciones sofisticadas. Mientras la investigación histórica continúa desenterrando fragmentos de este caso, nos quedamos con más preguntas que respuestas. ¿Cuántas víctimas cayeron presa de las actividades de Elena Vargas a lo largo de sus décadas de operación? ¿Cuán extensa era la red de clientes que knowingly consumían sus productos? Y quizás lo más disturbing, ¿podrían operaciones similares existir incluso ahora, ocultas no por el aislamiento de comunidades rurales, sino por el anonimato de entornos urbanos y el escudo protector de riqueza e influencia? Las sierras mexicanas guardan bien sus secretos. La verdad completa de las actividades de la viuda Vargas podría nunca ser conocida. Enterrada debajo de décadas de silencio, ofiscación deliberada y la erosión natural de evidencia con el tiempo. Lo que permanece son fragmentos, documentos, testimonios, trazas físicas que juntos componen un mosaico de horror demasiado perturbador para contemplar completamente. Para aquellos que se aventuran en el área donde la hacienda Vargas una vez estuvo, no hay nada que marque lo que ocurrió allí. Ningún memorial a las víctimas, ninguna advertencia a los curiosos, solo el silencio inusual del bosque, la ausencia de vida silvestre y quizás, si las historias locales son creídas, el ocasional aroma a carne preservada llevado en una brisa que parece más fría de lo que debería ser. El caso de la viuda que comerciaba carne por fortuna se erige como recordatorio de que los monstruos más terroríficos no son criaturas sobrenaturales, sino humanos que eligen abandonar su humanidad. En el aislamiento de las sierras mexicanas en 1895, Elena Vargas hizo tal elección, y los ecos de esa decisión continúan resonando a través del tiempo. Un testimonio a la oscuridad que puede existir dentro del corazón humano y las formas terribles que esa oscuridad puede asumir cuando se le da espacio para florecer. Algunas historias terminan, otras meramente se adormecen, esperando las condiciones correctas para florecer una vez más. Y en los rincones quietos de la historia, en los gaps entre registros oficiales y verdades reconocidas, el legado de Elena Vargas permanece como una advertencia susurrada de que no todos los hambres pueden ser satisfechos con seguridad, y no todos los que ofrecen alimento lo hacen con intención benevolente. La próxima vez que te encuentres en un pequeño pueblo disfrutando la hospitalidad de un extraño, cuya cocina inspira vitalidad inusual, quizás sería sabio indagar sobre la fuente de sus ingredientes. Y si sonríen demasiado ampliamente ante la pregunta, revelando dientes que parecen un poco demasiado afilados para confort, podrías considerar declinar esa segunda porción, lest te conviertas en un participante unwitting en una tradición que la viuda Vargas perfeccionó hace mucho en las sierras de México.